¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy 25 de abril del 2022, 25, número 25, pues ese es un número cabalístico, ¿no? Pertenece a el código geométrico pitagórico del triángulo, donde el 5 de alguna manera pues es la raíz de la hipotenusa que nos da el cuadrado de dos catetos de dos lados que finalmente cierran este espacio triangular. Entonces, pues vamos a abrir, como dice, vamos a abrir un triángulo de debate, ¿no? De tema. Y pues el formato que se va a utilizar, pues es el formato que la prosopopeya determina de cómo se debe de hablar. Ahora, este formato pues es antiguo, es ancestral, no es de ahorita, de estos tiempos, que en última instancia pues la prosopopeya pues reclama que no sea usada, pero sí informa que Disney y Hollywood, o sea, la usan mucho y se aprovechan de ella, precisamente para manipular, programar el entendimiento, la comprensión y lo que reflejamos de la realidad. Bueno, en esta ocasión la prosopopeya se puso muy exigente y convocó a varias entidades que vamos a ir enumerando, digo, porque a mí me tocó ser la parte del maestro de ceremonias. Me contrató para tal servicio. En esta ocasión, pues vamos a solicitar la presencia del mercado, para lo cual el mercado nos informa que para presentarse en el entendimiento requiere que se presente en forma dual, porque el mercado lo conforman dos entidades, es una especie de par, es un matrimonio. Y es lo primero que nos dice, que él no es una unidad separada, sino que pertenece a dos unidades o dos conjuntos de entidades que lo conforman. En este caso menciona el conjunto de clientes, incluidos los prospectos futuros de clientes y los proveedores. Estos son los dos conjuntos que determinan su esencia de lo que es el mercado, para que cuando el mercado sea, digamos, mencionado, lo primero que debemos de entender es una bola de clientes que están chingue y chingue y unos proveedores que de repente no cumplen, ¿no? Con los productos y servicios, ¿no? Y hay casos específicos. Y ahí entras a nivel, como diríamos, local. Pero en el escenario donde fueron convocadas todas estas entidades por parte de la prosopopeya, es al Coliseo conceptual, donde cada una va a tener que llevar a cabo su participación para esta junta. Digo, es una junta de trabajo que la prosopopeya convoca a todas estas entidades para que se presenten pues en el Coliseo conceptual del entendimiento de cómo debemos en un momento dado expresarnos de la realidad o cómo opera la realidad en un momento dado. Y es lo que pretende la prosopopeya en este ejercicio, determinar un formato, pues, o sea, de prosopopeya. Entonces, ya dejando claro, pues, que el mercado se presenta con un conjunto de clientes y futuros prospectos y prospectos futuros a clientes, con un conjunto de proveedores, el punto es que de ahí surge un concepto muy importante. La- digamos que obviamente también viene en par, o sea, otro matrimonio que se presenta, ¿no? Y cuando la oferta se presenta, pues la oferta ofrece todo. O sea, ella dice que puede ofrecer todo lo que la necesidad requiera. De hecho, hay una canción, ¿no? Que dice, que se llama Mujeres, ¿no? Que si las mujeres solicitan algo, pues lo inventamos, ¿no? O sea, así es el mercado, ¿no? Entonces el mercado es un mercado de deseos en el que todos participamos, digo, porque yo no me escapo de pertenecer al mercado de los deseos, ¿no? Donde todo el mundo deseamos cosas, objetos, servicios y pues obviamente los obtenemos. Y vamos a encontrar que estos mercados en sus transacciones pues utilizan un sistema monetario que dependiendo del país, región, es el que se usa. Y obviamente pues hay
sistemas monetarios más dominantes unos que otros, que de hecho en este momento está en juego, digamos, las participaciones de poder de estos sistemas monetarios, pero este es otro tema aparte. Aquí estamos hablando de la presencia en el Coliseo conceptual, en un formato de prosopopeya. Se va a presentar el mercado, que ya sabemos qué es, y también se va a presentar el Estado-Nación. El Estado-Nación es un concepto que ya domina a la humanidad, digo, pues hay tantos países, y que pues existen diferentes tipos de gobierno que se dan en esos estados-nación, por lo que el estado-nación, uno se preguntará, y bueno, ¿y cuál es la función? Bueno, si nosotros dejamos que el mercado libre se dé en toda su totalidad, nosotros usaríamos de ejemplo a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos podemos ver claramente lo que es el mercado libre. O sea, el gobierno, o sea, del Estado-Nación de Estados Unidos, no ejerce el propósito por el cual debe de estar el gobierno. El gobierno tiene que gobernar precisamente al mercado libre, decirle, a ver, mercado libre, ¿en dónde te estás alocando? Y tu avaricia no tiene límite ya. Dices tú, pues sí, porque al final de cuentas, dices tú, en Estados Unidos no debería de estar subiendo la gasolina, pero se lo achacan al gobierno y no se lo achacan al mercado libre. O sea, error, estamos entendiendo mal la realidad. Pues sí, el mercado libre que existe en Estados Unidos es quien está generando que los precios de la gasolina suban, no el gobierno de Estados Unidos. Porque si pusiéramos un ejemplo donde el gobierno sí ejerce un control al mercado libre, les dice, a ver, señores, nuestro propósito es precisamente ejercer un control, o sea, un feedback, una retroalimentación, o sea, mantener el equilibrio, equilibrar las fuerzas del mercado, ¿ok? Si no, entonces, ¿quién controla las fuerzas del mercado? Las fuerzas del mercado se pueden volver todopoderosas. O sea, tienes a un señor Soros todopoderoso, unos Rothschild todos poderosos, porque nadie los controla, ellos se sienten todos poderosos. Y así, pues la lista es larga de individuos, ¿no? Nomás por mencionar los demás del dominio común o más populares. Pero al final de cuentas, los gobiernos tienen que tomar el control del mercado libre. Sí, sí, y no dejar que seres humanos, o sea, VIP, pues, o sea, se salgan dentro de los límites regulados, digo, porque de repente se generan riquezas que van más allá de lo que deberían de suceder y pasar. O sea, ¿qué significa esto? Que el sistema capitalista, aquí es donde solicitamos la presencia del sistema capitalista. Entonces, el sistema capitalista se presenta ante el coliseo de conceptual y les dice, pues nomás los estoy escuchando a todos. Lo primero que tienen que entender es que el capitalismo, y lo dice claramente, yo como capital soy puro, totalmente puro. O sea, yo estoy y existo para ser usado. Y quien determina el uso que se me va a dar, lo determinan los seres humanos. Entonces el capital dice claramente como sistema, yo no soy el culpable. Si a alguien le tiene que echar la culpa, échenle la culpa a los avariciosos de los seres humanos, que de repente a mí me convierten en un capital de riesgo, en un capital chatarra, bonos chatarra, en un capital especulativo, que nomás están jugando con los valores de las empresas, influyéndolas, ejerciendo influencias con el mismo poder económico. Entonces, eso es, digamos, un capital especulativo en las escalas, en las altas escalas, ¿verdad?, de volúmenes de flujos de dinero. Entonces, el capitalismo como sistema no es en esencia malo, sino el uso del capitalismo sin regulación, permitiendo que en una nación de repente dices tú, oye, hay un multimillonario en México, pues ¿quién chingados es? No, pues que Slim. ¿En qué momento fue el multimillonario ese cabrón? Pues en los tiempos del hijo de su puta madre de Gortari. No, pues cabrón, o sea, robaron a lo pendejo, dices, al punto de que llegaron a crear a un ser humano VIP, pero decir, somos número uno multimillonarios. Obviamente ya después no pudieron seguir robando, ya no pudieron ser los número uno. Pero de alguna manera el capitalismo de hurto, ¿va?, de asociativo entre gobierno, individuos de gobierno y empresarios, bueno, disque empresarios, digo, si a eso se le puede llamar